Bueno, nos acompaña el doctor Robert Núñez, Sí. alguien ya de la casa, él es pediatra, especialista en cuestiones de niños. Siempre tenemos algo que aprender de él y en sus redes sociales. Sí, señor. Bastante didáctico también él cuando habla acerca de una enfermedad que se pueda hacer, cómo prevenirla. Doctor Núñez, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto poder compartir con ustedes, con toda la audiencia también que siempre está aprendida. Y como ustedes dicen, estamos para aprender y para enseñar también, que es un ciclo espectacular. Bueno, doctor, a ver, la lluvia de hoy, este cambio, de hecho ya estamos en la temporada, arrancamos con el otoño, y eso impacta muy duramente a dos franjas etarias muy sensibles, las extremas, los niños y los adultos mayores. ¿Es así, doctor? Es así, nosotros tenemos informaciones de las estadísticas del Ministerio de Salud que hablan que en la última semana ha disparado hasta casi 18.000 casos ya de cuadros respiratorios y en la última semana casi estamos hablando de 2.000 casos nuevos, de los cuales representa aproximadamente el 40% que se pasa ya el umbral de alerta, hay que estar en alerta ya respiratoria. Personalmente son los números, pero también en contacto con muchas personas, ¿verdad? Los papás de algunos pequeños, las personas mayores de 60 años principalmente y personas adultas, casi todos están con COVID. La cantidad de COVID es altísima. Estamos hablando casi el 70% de los cuadros están dándose por COVID, ¿verdad? Entonces es importante la consulta precoz porque estamos viendo una alta cantidad de cuadros respiratorios. Sumándola a eso, tenemos que decir que hay muchos chicos y adultos que son alérgicos. Cambia la temperatura, la humedad y ya empiezan a hacer sus cuadros alérgicos de chillido de pecho, tos, se les suma a veces fiebre. Entonces tenemos una alta cantidad de incidencia. Menores de 2 años y mayores de 60 años. Doctor, ¿cuál es entonces la recomendación para los padres de familia que están teniendo chicos con cuadros respiratorios? ¿Ir al hisopado? ¿Qué se hace? La verdad que la consulta oportuna principalmente el profesional le va a pedir un hisopado, comprobamos ahí qué tipo de virus es, tenemos que saber que tenemos captación de qué tipo de virus va a ser y de acuerdo a eso no hay un tratamiento específico, pero la mayoría va a reposo, así no va a la escuela ni tampoco la gente grande generalmente a su trabajo porque es muy contagioso, ¿verdad? Y entonces la consulta oportuna, el uso de tapabocas, el lavado de manos frecuente, una nutrición adecuada durante la enfermedad, una hidratación adecuada durante la enfermedad. Pero hay que poner ese sobresalto también que no a la automedicación, ¿verdad? Tenemos que saber que el tema de COVID está en aumento. Van a venir las vacunas para la semana de abril, van a venir las vacunas para la influenza también, pero aparte de 2 virus que tenemos ahí, hablamos del parainfluenza virus, del rinovirus, del virus sincicial. Tenemos muchos virus que están viniendo y recién estamos empezando el otoño. Ya, de hecho, a ver, estamos arrancando el otoño, hay muchos casos, como usted decía. ¿En qué momento? Sí. Y es un ciclo normal también, porque los chicos pequeños comienzan a inmunizarse, pero ¿en qué momento papá, mamá debe de llevar en cuenta algunos síntomas para decir, no, esto realmente amerita una consulta rápida al médico? Bueno, justamente en eso muy importante, Carlos, el tema justamente que tenemos tantos cuadros alérgicos que muchos chicos sufren congestión nasal, tos y rinorrea, el chorreo de nariz. Pero cuando tenemos ya un día y hay una persistencia, se le suma fiebre, un decaimiento del estado, es oportuno ya la consulta. ¿Por qué? Porque generalmente tenemos cuadros infecciosos respiratorios que se le suman a los cuadros alérgicos. En otras oportunidades tenemos cuadros alérgicos que pasan en 1 o 2 días ya con el tratamiento específico de la alergia. Pero cuando hay una persistencia, yo creo de 24 horas, ya hay que ir a la consulta precoz. ¿Por qué? Porque la consulta precoz ya nos dice cómo tenemos que encarar. Prácticamente le hacemos un aislamiento al chico porque tratamos de evitar que vaya a la escuela, por ejemplo, o contacte con otras personas y empezamos el proceso ya de evaluación de cómo está. Se hace un tratamiento sintomático de la fiebre, del dolor, un antialérgico, ¿verdad? Y se ve la evolución. Aproximadamente 3 a 5 días
Si va sobrepasando eso, quiere decir que probablemente hay alguna complicación y hay que ver si ya no hay una sobreinfección bacteriana que puede ir ya a una bronquitis, a una bronconeumonía o una neumonía mismo. Por eso la consulta precoz es importante y la segunda consulta a la semana otra vez para ver cómo evoluciona el chico. Perfecto. Doctor, además del COVID, ¿cuáles son otras enfermedades prevalentes en esta temporada? Nosotros justamente tenemos que no olvidarnos también del dengue. A pesar de que cambia la temperatura, nosotros tenemos que saber que el acúmulo de agua de cualquier clase, agua limpia y agua sucia, también hace que afloren y se desarrollen las larvas y después los mosquitos con los huevitos que están ya en los reservorios, ¿verdad? Entonces podemos tener también dengue. Es un diagnóstico diferencial importante también porque también da fiebre, dolor de cuerpo, algunas reacciones en la piel. Entonces hay que tener en cuenta. ¿Por qué es importante? Porque a veces podemos tener complicaciones en los chicos si la automedicamos y precisamente no es una gripe sino un dengue, por ejemplo. Entonces hay que ir a la consulta porque se puede también confundir. Volviendo al tema del COVID, 73% según el reporte de aumento del Ministerio de Salud, pero yo creo que hay que desmitificar esto de que ya no es el COVID que mataba a miles de personas de hace 4 años. Si ya es una enfermedad con la que vamos a convivir todos los años, como fue en su momento la influenza, en sentido. Sí. No asustarnos, pero sí tomar los recaudos. Claro, es ya una endemia, ya es algo que quedó como la gripe. No sé si te acordarás cuando llegó por primera vez la H1N1, sí, ¿verdad? Después que empezamos a vacunarnos, eso quedó ya como un cuadro gripal que no te llevaba a una hospitalización, por ejemplo, a una internación. El COVID, una vez que se hizo una inmunidad ya de todas las personas, ya viene seguramente con alguna variedad, no igual a la que teníamos anteriormente, pero ya tenemos las defensas básicas para combatir. No obstante, don Carlos, yo les quiero decir que a pesar de eso tenemos que estar atentos a las probables complicaciones que puede tener, y eso va relacionado con nuestra capacidad de defensa. En los muy chicos que empiezan a tener sus defensas recién, no hay que olvidar una buena alimentación, una hidratación adecuada, un sueño ideal y que hagan actividades físicas es importante para levantar las defensas. En las personas mayores, aparte de la vacuna contra el COVID, de la influenza, hay otras vacunas que también pueden ir combatiendo los cuadros respiratorios. Entonces es importante tomar los recaudos, no dejar a última hora para la consulta. Realmente muy interesante a tomar los recaudos, principalmente papá, mamá, en esta temporada que recién se inicia, porque después se viene el invierno. A pesar de que no tenemos muchos días de frío, igual lo poco que ingresa golpea con mucha dureza. Y es impresionante. No sé si en consultorio también te percataste, doctor, la cantidad de chicos con problemas respiratorios. Sí. A ver, le dicen, se me pasó el nombre. Alérgicos a eso. Perdón, se me fue. Le miro acá mi derecho. Soy muy alérgico. Usher es igual a alérgico. Usher, por eso me vino. Usher es alérgico también. Usher es alérgico. Sí. Conte que Carlos, yo ahí cuando estoy en piso hay muchos alérgicos que la pelea de poner el aire frío o apagar el aire. Vos sabés que ese es a veces el problema ahí en el piso, ¿verdad? Sí, señor. Tal cual, doctor. Pero hay muchísimos chicos, hoy hay toda una generación que nació con, no sé a consecuencia de qué, o si es así también, usted que recibe en consultorio a los pequeños, doctor. Bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta que ante la rarificación del ambiente, nosotros tenemos que hubo mucho incendio, mucho polvo, tenemos muchos ácaros que no se ven y son como artrópodos como de la familia de las arañas, ¿verdad? Que hay en todas partes. Tenemos una mayor posibilidad de desarrollar cuadros alérgicos porque los chicos principalmente hacen una reacción a lo que hay en el ambiente. Cuando hay épocas así de descenso de la temperatura, es como que ese aire se enrarece más todavía y tenemos más predisposición a diferentes tipos de componentes del aire que pueden dar esa reacción, ¿verdad?
Entonces estamos viendo eso. Generalmente, cierto, hay muchísimos chicos, yo les recomiendo desde pequeños los controles respectivos. Hay tratamientos con los neumólogos, con los alergistas que hacen un tratamiento, pero lo que nosotros tenemos que evitar es subyugar esos cuadros, que cuando hay cuadros alérgicos no sean tan graves, con el famoso yucuá, la dificultad respiratoria, la tos que te hace vomitar y muchas veces necesitan internación, haciendo un tratamiento a largo plazo que incluye inclusive entre esos el hacer ejercicio físico, por ejemplo la natación, el fútbol u otros, que también aumenta tu capacidad respiratoria con el aumento de tu caja torácica y ayuda a los músculos a respirar mejor, ¿verdad? Entonces es todo un proceso. Entonces hay muchos cuadros alérgicos, se confunde a veces con los cuadros respiratorios virales, a veces se entremezclan y entonces por eso es importante la consulta oportuna. Tenemos que saber, como dijiste, que es una endemia, nunca pararon los cuadros respiratorios y peor, aunque aquí no haga mucho frío en el país, ante un pequeño descenso de la temperatura la gente se encierra y al encerrarse están compartiendo el mismo aire, pasa mucho en las escuelas, ¿verdad? Y entonces ahí algunos con más facilidad se engripan, ¿verdad? Y otra cosa que veo en el consultorio es dentro de las vacaciones. Yo le he visto a los niños allá por septiembre, le veo ahora en febrero, todos parasitados de vuelta. Empezaron a comer mal, entonces eso disminuye su defensa y son más propensos a hacer enfermedades respiratorias también. Totalmente. Mira, sí, claro, un efecto Sufrimos dominó. mucho los alérgicos, doctor. Sí, yo sé que sufre mucho y ahí por eso es importante el tema de actividades físicas. Y seguramente ahora la solución para todo es el aerosol de salbutamol o el de budesonide que tenemos para hacer y rescatar. Si sabes manejar tu cuadro alérgico, puedes andar bastante bien. Sí, más ejercicio para levantar tu inmunidad también. Así mismo. A la mañana temprana, a las 3 más o menos. Así mismo. Bueno, doctor, te mando un abrazo. Gracias por tu tiempo. Un abrazo grande. Muchas gracias y las órdenes siempre. Gracias, doctor Robert Núñez. Muy amable. Ya venimos.